ante el Departamento de Salud. Como pueden ver, lo que está en amarillo, ahí deben colocar el nombre de la iglesia, es decir, que ahí donde está en amarillo, ustedes van a colocar Iglesia Cristiana Cuadrangular y colocan la sede, sede Milagro, sede 20 de Julio, sede Mahates. Ya ustedes colocan ahí esa indicación. Hay un espacio en blanco, ustedes si gustan pueden colocar el logo de la iglesia en ese espacio en blanco. Y les recuerdo que el protocolo está elaborado conforme a la resolución 666 y a la resolución 1120. Esta es una tabla de contenido, lo que les estoy mostrando en este momento. Esta tabla no la deben alterar, no le deben hacer nada, porque ya es una tabla automática. Todo lo que está en amarillo, ustedes lo deben editar y deben colocar el nombre de la iglesia y la sede. Lo que ustedes están viendo en amarillo. Viene el objetivo, ustedes lo van a editar en la Iglesia Cristiana Cuadrangular, en Milagro, 20 o 20 de julio, Mate. Ahí debe quedar esa edición. Luego de eso, ya ven lo que está en amarillo. Viene una parte de definiciones que ustedes no deben editar, no le deben hacer nada, porque esas definiciones son las que están contenidas en la resolución 666. Ahí no van a hacerle nada a eso, ahí es que leerlo. Las medidas generales de bioseguridad, estos puntos de las medidas generales son mandatorias para ustedes. Es decir, que ustedes deben en todo caso cumplir lo que dice estas medidas. Significa que los responsables de los lugares de culto, es decir, el pastor, deberá cumplir los puntos de la A a la O. Si ustedes ven que alguno de esos puntos ustedes no los pueden cumplir a cabalidad, ustedes lo editan. Ejemplo, dicen capacitar a todo el personal que tendrá responsabilidad durante las celebraciones religiosas en las medidas generales de bioseguridad y sobre la identificación. Es algo que ustedes deben hacer, pero ya tienen parte adelantada porque ya han hecho ya un grupo se capacitó y ahí es que continuar capacitando. Desinfectar todas las instalaciones, eso es algo que ustedes deben hacer. Procurar se garantice que no ingresen niños, niñas y adolescentes. Todo lo que está en este punto 3.1, ustedes lo deben cumplir obligatoriamente. El grupo de apoyo, en el punto I, contar con grupo de apoyo para verificar el correcto uso del tapabocas, personas que verifiquen el distanciamiento, que tomen la temperatura, apoyen con la desinfección de manos. Eso lo tienen que hacer, ustedes lo tienen que acomodar, ajustar. Algunos que harán grupos de 4, de 5. Ahí no dice que el grupo tiene que ser de 10, de 20 personas. No, ustedes lo ajustan y ustedes lo cumplen conforme a lo que ahí aparece. Y así cada uno de estos puntos. Voy a la tabla. Datos generales de la organización. ¿Me confirman, hermano Sinfredo y hermano Edwin, que me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, varón, te estamos escuchando. Muy bien. Aquí en la primera tablita que ustedes ven ahí, que está en amarillo, en esa tablita ustedes sencillamente en la parte del frente de cada ítem van a colocar lo que corresponde. Ejemplo, nombre de la empresa o nombre de la iglesia. Al frente colocan el nombre de la iglesia. Si le quieren colocar la sede, colóquenlo con sede. Es recomendable. Nombre de la iglesia, Iglesia Cristiana Cuadrangular en Milagro. Dice, número de identificación tributaria, si tiene identificación tributaria. Recuerden que las iglesias tienen que demostrar la personería, la naturaleza jurídica. Si tienen número, si tienen RUT o si tienen cámara de comercio. Lo que ustedes tengan lo deben colocar ahí, lo deben ajustar, pero en el documento
que van a subir en la plataforma, ahí debe aparecer, le van a pedir al menos el root, al menos le van a pedir el root y le van a pedir obviamente el documento que garantice o que demuestre la naturaleza jurídica de la organización. Generalmente les van a pedir esos dos documentos. La dirección, colocan la dirección de la sede física. ¿El número de identificación cuál es, Elías? Ese número de identificación, bueno, eso va dependiendo a la empresa. ¿Qué documento jurídico tiene la iglesia cuadrangular, hermano? ¿Qué documento manejan? Tenemos el NIT y la personalidad jurídica. Bueno, eso es lo que van a subir. Esos documentos los tienen que tener en PDF, que es con lo que ustedes se defienden, ¿no? Que es una iglesia. Entonces, donde le pida, usted lo sube, el NIT y personería jurídica. En el sistema le va a pedir esos dos documentos. Usted le dice, ¿tienen root? ¿Ustedes tienen root o tienen NIT nada más? Cada persona tenemos el root, cada pastor tenemos un root. Sí, pero no le están pidiendo el root del pastor, están pidiendo la documentación jurídica de la iglesia. Entonces, si nada más tienen root y personería jurídica, suben eso. Perdón. Nada NIT. más, claro que sí. Bueno, ahí donde dice NIT, número de identificación tributaria, colocan ese. Representante, ustedes pueden colocar, ¿quién es el representante legal de la iglesia? Como la iglesia está centrada, o sea, hay un representante a nivel nacional o cada iglesia tiene su representante legal. A nivel nacional es un solo representante, en este caso está en Barranquilla. Pero ese no es el que ustedes van a colocar ahí. Ustedes van a colocar es el representante de la iglesia, porque él no puede responder, por eso él no puede responder por cada iglesia, porque cada protocolo es de una iglesia. Entonces, ahí donde dice representante, usted coloca el pastor, o pastor asignado, o pastor responsable. Ahí es donde dice representante legal. El teléfono, que es el número de contacto, la ARL del pastor, usted paga seguridad social, pastor, ¿cierto? Claro. ¿Qué ARL tiene usted? No, ahora mismo estoy con la Armada, ¿viste? Como beneficiario ahora mismo. Hace 6 meses. No, pero usted paga seguridad social. Usted. Claro. Por eso, si usted paga seguridad social, usted paga pensión, salud y riesgos laborales. Esas tres en un solo paquete, sí, señor. Y bueno, Armada Nacional, ahí colocará el exentuado, porque eso ellos están en Armada Nacional. Pero imagino que el pastor Cifredi paga su seguridad social también. Colaboradores. Bueno, ustedes cuántos colaboradores tienen ahí. Si ustedes tienen una persona permanente que trabaja ahí en la iglesia con ustedes, ese colaborador debe aparecer y lo deben colocar ahí como cantidad de colaboradores, un número, 1, 2, 3, los colaboradores que tengan. En este caso es Gladys la que trabaja como secretaria, entraría como colaboradora Gladys. Bueno, sería 1, colaborador 1, en el caso del milagro. Y los datos de ese colaborador junto con los datos del pastor y de la pastora, porque en ese caso aparecería el hermano Edwin, la hermana Lucy y Gladys. Esas 3 personas habría que describirlas en la siguiente tablita que les estoy mostrando. ¿Ven la tabla? ¿Logra ver la tabla, pastor? No aparece, no aparece. Ya enseguida le voy a mostrarse. Que a veces se sale. Enseguida le comparto nuevamente ese documento. Muy bien, ya estoy ahí. Entonces, ahí está. Esta es la tablita. La tablita que les estaba mostrando era esta, la de los datos de la iglesia. Y después vienen los datos del colaborador. Fecha de nacimiento, nombre, fecha de nacimiento, número de cédula, el género. Si tiene alguna condición de salud, hay que colocarla y las observaciones. En el caso de la hermana Lucy, como la hermana Lucy tiene una preexistencia, pues hay que colocar esa preexistencia ahí. Obviamente, la hermana Lucy
habrían unas restricciones para ellas en el culto. Es decir, ella no podría estar abajo en el grupo de culto hasta que obviamente las condiciones se flexibilicen, porque ella tiene una persistencia y hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que tienen que cumplir los creyentes: respetar distanciamiento, realizar higienización de manos, respetar la distancia, utilizar tapabocas, permanecer en el mismo lugar durante todo el culto, no moverse, no trasladarse, no llevar elementos de la casa a la iglesia, y las comorbilidades que estamos mencionando, pues obviamente deben abstenerse de asistir al culto. Y obviamente no saludar de mano, beso ni abrazo. Las áreas de la iglesia, pastores, ejemplo, si la iglesia tiene áreas o el templo tiene áreas discriminadas, usted las colocará aquí. Área de trabajo o áreas de la iglesia. El templo, ¿cuántas personas caben en el templo con el distanciamiento físico? Entonces usted va a colocar aquí cuánto. Entonces colocaríamos ahí el templo, colocaríamos áreas comunes como los pasillos y el baño. ¿Cuántas personas máximo caben en cada área? Entonces usted haría el cálculo. Entonces usted me dice, bueno, esta área, el templo tiene 100 metros cuadrados. ¿Cuántas personas caben en esos 100 metros cuadrados? Usted pone, no, caben 50, usted pone 50 aquí. ¿Quién es el responsable? Bueno, vamos a hacer responsable al pastor o a la hermana Gladys, lo colocan ahí. Ahí debe ir el responsable. Luego, tienen todas las descripciones de mantenimiento y desinfección. Esto lo deben leer. Todo el documento lo deben leer completo. Si usted encuentra que en ese documento que hay alguna inconsistencia o algo que usted no puede cumplir, hay que editarlo y hay que ajustarlo a lo que usted pueda cumplir. Recuerde que el protocolo es mandatorio dentro de él, de la empresa o de la iglesia. Entonces, todo esto debe estar clarificado y ustedes no pueden cometer errores aquí en esta parte, ni en los responsables, ni en los feligreses o creyentes. Ahora, las áreas de la iglesia, como ya mencionamos, unas áreas aquí en la parte de arriba, las áreas de trabajo, son las mismas áreas que vamos a colocar acá, pero vamos a decir con qué frecuencia le hacemos el aseo. Si usted asea el área diariamente, colocará templo diariamente. Se desinfecta. Si se hace el aseo de una vez, aproveche y desinfecte diariamente también. ¿Qué utiliza? Hipoclorito, cloro, jabón, detergente. Ahí lo debe colocar en los insumos utilizados. Y los elementos de protección requeridos también los coloca usted en ese lugar. ¿Cuáles son los elementos de protección requeridos? Los EPP requeridos: tapaboca, careta, guante de caucho, ropa antifluido, lo que usted vaya a utilizar lo coloca aquí. Recuerde, esto debe estar acorde a la realidad de la iglesia. La manipulación de los residuos, las mismas áreas que colocó ahí arriba las coloca aquí en el espacio de área. Y los residuos que genere. No debe colocar residuos de comida porque allá nadie va a comer. Entonces quite ese residuo de comida y coloque si es papel, si es cartón, si es plástico, si son los mismos elementos de protección que se descartan como los tapabocas o los guantes, colóquelos ahí. ¿Y con qué frecuencia se recogen? Debería colocarse diario o cada 2 días mínimo para esta zona del tipo de residuo generado. Y luego los elementos de protección. ¿Qué elementos de protección van a entregarle a los colaboradores o a los hermanos que apoyan en la logística del culto? Si usted coloca aquí Ujier 1, Ujier 2, Ujier 3, Ujier 4, cada Ujier usted le va a entregar un tipo de protección, un tapaboca, una careta, gafa, guante u otro. Y alguna observación. De pronto en la observación usted va a colocar, no es que la careta acrílica es reutilizable, es lavable, colóquelo ahí lavable, se deje en el culto. Pero si usted entrega un tapaboca desechable, ya eso. Al finalizar la actividad, el tapaboca debe depositarse en la basura.
Y luego de esto hay algunas medidas especiales que deben leer, qué cositas hay que tener en cuenta, qué se debe prohibir, qué deben hacer las personas cuando se desplazan de su casa al lugar del culto. Esas son recomendaciones que siempre se deben dar y debe existir alguna manera de retroalimentar e informar a las personas. Hermano, se acabó el culto. Hermano, ahora que se acabó el culto, por favor, al llegar a su casa, limpien la suela de sus zapatos, quítense los zapatos, lávense las manos, cámbiense de ropa. Esas son recomendaciones para cuando se acabe el culto. Y toda la información que ustedes le puedan suministrar a los hermanos a través de el plan de comunicaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias por WhatsApp o conferencias por algún medio tecnológico, sea Teams, sea Zoom o sea Meet. Y también tener siempre a la mano los teléfonos de las entidades de apoyo o de respuesta, sea la Secretaría de Salud, la ARL, la GPS, la oficina del DADIS u otro. Eso también lo deben llenar con los contactos y los números de contacto en caso de alguna contingencia o en caso de algún evento importante. Capacitaciones. Le vamos a dar capacitaciones a la iglesia. Aquí yo les estoy sugiriendo unos temas de capacitación. El responsable será el pastor o será la secretaria o de pronto alguna entidad adicional, en el caso de como el SENA, que ya les dictamos una conferencia virtual el domingo pasado, lo pueden colocar ahí, en qué fecha se realizó, eso también, ahí les quedan unos temitas importantes. Y las recomendaciones finales, que son motivo de lectura, todo lo que se debe hacer, todo el número de celebraciones que se debe realizar. Ustedes ya deben saber y planear cuántos cultos se pueden hacer entre semanas, cuántos cultos se pueden hacer el domingo. Importante informarle a la gente y tener los controles a la mano. Ya estos son recomendaciones de acá, los controles, léanlo por favor, tenerlos muy en cuenta, ya sea de sustitución, de ingeniería, controles administrativos o los elementos de protección. El número de asistentes, recuerden que el número de asistentes depende del tamaño de la iglesia, también depende de la silletería que tenga disponible la iglesia, y además de esto, también es importante que se puede afectar el número de cultos. Los cultos pueden ser más debido a que no cabe toda la gente durante la celebración del culto. Y el responsable, aquí el pastor debe colocar su nombre completo, su cédula, su cargo y la fecha en que se confecciona el protocolo. Esto que les acabo de mostrar es un documento, pastores, ustedes lo deben editar, lo deben revisar y deben ir, como quien dice, cacharreándolo, colóquenle, háganle. Ya cuando lo hayan editado, lo hayan diligenciado, me lo pueden mandar a mi correo y yo con mucho gusto lo revisaré y les daré las pautas. Si ustedes ya tienen en cuenta ya la colocación del protocolo, pues ya ahí los asesoraríamos con lo que es colgar el protocolo, reportar el protocolo ante el DADIS. Entre más rápido haga usted este proceso, más rápido subiremos ese documento, subiremos el protocolo a la plataforma del DADIS. No se les olvide que deben tener todos los datos de los colaboradores de ustedes, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, números de cédula, porque hay que registrarlos en el documento. Y también tener mucho control respecto a la información que se le da a la iglesia para que no cometan errores. Recuerden que es un control estricto para el ingreso. Todo el mundo con tapabocas, todo el mundo con distanciamiento, no pueden llevar niños, no pueden llevar personas de la tercera edad ni personas enfermas. Solamente podrán asistir cita previa y deben llenar esas instrucciones que están en este documento. Entonces, con esto solamente resta que ustedes lo diligencien y cuando ya lo tengan